Muy bien, jóvenes. Entonces, saludándolos pues nuevamente, dándole la bienvenida a esta nueva sesión del curso de Química. Les saluda la profesora Gabriela Rojas. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, siempre tomando en cuenta nuestro compromiso de que los micrófonos deben estar cerrados al momento de realizar nuestra sesión de clases. El propósito de nuestra sesión es que al término de la sesión, ustedes jóvenes van a estar en la capacidad de poder ubicar a los elementos químicos de acuerdo a su configuración electrónica. ¿Ya? Vamos a poder utilizar la configuración electrónica para poder determinar cuáles son los periodos y el grupo al que está ubicado este elemento químico. Por lo tanto, ahí bastante atención para poder desarrollar nuestra sesión. Como decíamos en nuestra clase anterior que estuvimos estudiando la tabla periódica, en nuestra tabla periódica nosotros vamos a poder ubicar a los elementos químicos de acuerdo a su configuración electrónica. Si es que el elemento químico en su configuración electrónica termina en el subnivel S, quiere decir que va a estar ubicados en estas dos primeras columnas que se recibe el nombre del 1 y 2A. ¿Ya? 1 y 2A. Si va a estar ubicado, si su configuración electrónica termina en el subnivel P, va a estar ubicado en este grupo del 3 al 7A. Si la configuración electrónica termina en el subnivel D, va a estar ubicado en el grupo B. Y si la configuración electrónica termina en el subnivel F, va a estar ubicado en este grupo también que pertenece al grupo B. ¿Ya? Entonces, tener presente la terminación de la configuración electrónica porque ello nos va a indicar. Luego tenemos que recordar también de que nuestra tabla periódica está formada por periodos, que eran estas filas o líneas horizontales, y por las columnas, que eran las líneas verticales. ¿Ya? Decíamos de que el grupo A estaban ubicados, son los que están a los extremos, y el grupo B es el que está al medio. En el grupo A tenemos el 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. Y en el grupo B también tenemos 8 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 8 que abarca 3 grupos. ¿Ya? Ellos van a ser los del grupo B. Muy bien. Entonces, para ubicar un elemento en la tabla periódica, nosotros debemos recordar, jóvenes, los temas que hemos trabajado ya en clases anteriores. ¿Ya? Dice, los elementos químicos se pueden ubicar en la tabla periódica conociendo su número atómico. Vamos a necesitar para ubicar el número atómico. Con el número atómico vamos a trabajar la ubicación del elemento químico en la tabla periódica. Y además debemos tener presente, ¿no? Dice, número 1, en un átomo neutro, el número atómico es igual al número de electrones. Nosotros cuando hemos trabajado átomo neutro, hemos aprendido esta formulita y hemos recordado esta igualdad, ¿sí? Hemos dicho que nos vamos a acordar en un átomo neutro de la palabrita pes. ¿Qué quiere decir? Protones igual a electrones igual a número atómico. En un átomo neutro se va a cumplir la palabrita pes. Luego también tenemos que recordar que en todo átomo podemos hallar la masa atómica es igual al número atómico más neutrones. ¿Ya? Los temas que hemos trabajado anteriormente van a ser utilizados ahora también. Por lo tanto, tenemos que estar recordando siempre todo lo que estamos aprendiendo. Para ubicar en la tabla periódica, dice, vamos a trabajar con el número atómico. Y si no tengo el número atómico, yo lo tengo que hallar. Y para poderlo hallar, voy a tener que
recordar la palabrita PES. PES me indica que es que se cumple protones igual a electrones igual al número atómico. Y también tener presente que el número de masa es igual al número atómico más neutrones. ¿Qué más tenemos que recordar? Tenemos que recordar lo que es la configuración electrónica. ¿Cómo hacíamos la distribución de los electrones en los niveles y subniveles? Utilizando la regla del serrucho, ¿no? O la regla de Moller. ¿Y qué decía la regla del serrucho? Ya la habíamos estudiado también. Para poderlo recordar, hemos aprendido una regla práctica que decía, si sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo y se fue de paseo. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer esta distribución electrónica. Entonces, para Sí. poder ubicar a un elemento en la tabla periódica, tenemos que tener presente bien su número atómico, porque sabemos que el número atómico es el que está ubicando el elemento químico en la tabla periódica. Y si no tengo el número atómico, voy a hallarlo a través de las fórmulas que ya hemos trabajado anteriormente. Si el átomo es neutro, se cumple la palabrita PES. Para poder hallar el número atómico o la masa atómica, yo sé que es igual al número atómico más neutrones. Ahora, si yo quiero distribuir esos electrones en sus niveles y subniveles, utilizamos la regla del serrucho o la regla de Moller, ¿sí? Y acá ya habíamos aprendido una tablita, una regla práctica. Muy bien. Continuamos. Miss, ¿Sí? a Jesús no le deja entrar que si le puede aceptar ¿A quién? a Jesús. Pero no entra su pedido. Ah, ya, a A ver, a mí ver, a me ver. mandó, Ya ingresó, ya ingresó. Espera, espera. Sí, está bien. Ya. A Levi y a Jesús. Ya está. Muy bien. Entonces, estos son los temas, los puntos que tenemos que tener presente, ¿ya? Ahora vamos a recordar y hablar lo que eran los periodos. El periodo estaba dado en la configuración electrónica por el mayor nivel o el nivel que tiene el mayor número. Dice, lo que va a determinar el número de niveles que ocupa dicho elemento. El número de periodo es igual al número de niveles de energía. ¿Cuántos niveles de energía tenía? Eso me va a indicar el periodo. Por ejemplo, dice, escribe la configuración electrónica. Ya, bueno, vamos a ubicar esta configuración electrónica del cloro. Yo quiero saber en qué periodo y en qué grupo. Yo no veo mi tabla periódica. Solamente con su configuración electrónica yo tengo que saber a qué periodo y a qué grupo lo voy a ubicar. Entonces, primeramente, hemos dicho que cuando termina en el subnivel P, cuando la configuración electrónica termina en el subnivel P, pertenece al grupo A, ¿no? En nuestra tabla periódica, cuando nosotros hemos empezado, hemos dicho, si termina en el subnivel S o termina en el subnivel P, ¿a qué grupo va a pertenecer? Al grupo A. Al grupo A. Muy bien. Entonces, ahora, en nuestro ejercicio, dice, el cloro, que tiene su número atómico igual a 17. Con este número atómico yo quiero indicar a qué periodo va a pertenecer, cuál es el periodo. Y me dice que el periodo va a ser el número de capas que va a tener. ¿Ya? Hacemos la configuración electrónica y vemos que cloro es igual a 17. Entonces yo digo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Contabilizando digo 2, 4, 10, 12, 17. Muy bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los niveles de energía? Los números que están delante. Acá es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no es cierto? Nivel 3. Ahora, me dice que el periodo va a ser el nivel de mayor
el mayor nivel en la configuración electrónica. ¿Cuál es el mayor nivel en la configuración electrónica de esta configuración del cloro? ¿Ah? Yo digo, acá tiene nivel 3. Acá es el nivel 2, nivel 2, nivel 1. Entonces, el nivel 3 es el de mayor. Este nivel me va a indicar el periodo. Es el periodo. Entonces, está ubicado en el periodo 3. Periodo 3. ¿Y qué me dice periodo 3? Que va a estar en la tercera fila. ¿Qué quiere decir? Que el cloro, ¿cuántas capas va a tener? Va a tener la primera capa, que es esta de acá. Tiene la segunda capa, que es esta de acá. 2 y 2. Y luego tiene la tercera capa. Como tiene 3 capas, esa capa me indica el periodo. El número de capas que tiene me indica el periodo. Entonces, el cloro va a estar ubicado en el periodo 3. Ahorita lo vamos a comprobar. A ver, yo les he dicho que ustedes me deben tener su tabla periódica a la mano. Compruébenme, por favor. ¿El cloro está ubicado en el periodo 3? ¿Están viendo su tabla periódica? Sí, mis tengo. Muy bien, vamos. Ahora, otro ejemplo. Magnesio, número atómico 12. Me dice, indícame en qué periodo está ubicado. Para eso, hacemos su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Muy bien, digo, tiene una capa, la primera capa. Muy bien, la primera capa. Tiene la segunda capa. 2, acá tiene la segunda capa, muy bien, tiene su segunda capa. Luego tiene su tercera capa, Como esta es la de mayor, la capa mayor, entonces me indica que esta tercera capa me indica también el periodo. Quiere decir que el magnesio está ubicado en la capa, en el periodo 3. A ver, verifiquen en su tabla periódica. ¿Está ubicado en el periodo 3 el magnesio? Jesús, Jordan, ¿están ubicados? En el Levi, Sí, ¿están Miss. ubicados? Sí, Sí, mis Miss. está. Sí. Entonces, hay que tener presente, jóvenes, que el periodo va a indicar la última capa, la capa mayor que tiene la configuración electrónica de este elemento químico. Si tiene 3 periodos, esta última capa me indica el periodo. Entonces, tiene 3 capas. ¿Ya? Si magnesio también coincidió, tiene 3 capas, entonces esta última capa también indica su periodo. Está en el periodo 3. Ya, muy bien. Continuamos. El grupo A, el grupo, dice, está dado por el subnivel. Muy bien, ahora nosotros hemos visto el periodo, ¿no es cierto? El periodo. El periodo es por la capa. Pero en la tabla periódica los elementos están ubicados en periodos y en grupos. ¿Cómo puedo yo identificar si el elemento está en el grupo A o en el grupo B? ¿Ya? Entonces, para poder saber que esté ubicado en el grupo B, hemos dicho que su configuración electrónica debe terminar, para que esté en A, debe terminar en el grupo S o en el grupo P. Estos dos pertenecen al grupo A. Pertenecen al grupo A. Entonces, si mi configuración electrónica termina en S, ya sé que está en el grupo A. Si mi configuración electrónica termina en P, ya sé que está en el grupo A. Pero, ¿en cuál de ellos? Porque yo sé que el grupo A tiene el 1A, tiene el 2A, tiene el 3A, y así, tiene el 4A, tiene el 5A, y tiene hasta el 8A. ¿En cuál de ellos estará ubicado? ¿Cómo lo voy a saber yo? Entonces dice, para poder saber en qué grupo está ubicado, dice, está dado por el subnivel en el que finaliza. Ya, si finaliza en S o finaliza en P. Muy bien. Entonces, la configuración electrónica finalizará en S o en P en dicho elemento. Si pertenece al grupo A,
Dice, si la configuración electrónica finaliza en D, perdón, si la configuración electrónica finaliza en D, dicho elemento va a pertenecer al grupo B. Y si termina en F, también va a pertenecer al grupo B. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es, si va a estar en el grupo A, solamente voy a que termine en S y en P. Eso es lo que estamos trabajando hoy día. El otro grupo vamos a trabajarlo la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, si termina en S, pertenece al grupo A. Si termina en P, pertenece al grupo A. Eso es lo que tenemos que tener presente ahora. Muy bien. Ahora decíamos, ¿y cómo sé yo si va a estar en el 1A, en el 2A, en el 3A o en el 8A? Porque decíamos que el grupo A tiene 8 grupos, ¿no? Ahora, si la configuración electrónica está terminando en S, solamente en S, va a pertenecer al 1A, al 1A o al 2A. ¿Ya? Si la configuración finaliza en S, el número, dice el número, grupo A, el número del grupo A al que va a pertenecer va a estar dado por los electrones que tiene el subnivel S. ¿Ya? El mayor nivel, si acá termina en 1, quiere decir que está en 1A. Si termina en 2, quiere decir que está en 2A. Ahora, si es que la configuración electrónica finaliza en P, cuando finaliza en P, ¿cómo va a estar dado el número del grupo? Me dice que va a estar dada por la suma de los dos, de SP. Voy a sumar acá 2 más 1. ¿Cuánto sería? 3. Entonces voy a sumar los subniveles de S y P, de S y P. Cuando termine en P, voy a sumar los subniveles de S y P. 2 más 2, 4. 2 más 3, 5. 2 más 4, 6. 2 más 5, 7. 2 más 6, 8. ¿Ya? Si solamente termina en S, nada más cuando termina en S, el último, la cantidad de electrones que tienen en la última capa o en S, en el subnivel S, me indica el grupo. Si termina en 1, en 1A. Si termina en 2, en 2A. Pero si termina en P, voy a sumar los dos subniveles, S y P, S y P. Y ahí me da el grupo. Luego también cada uno de los grupos tenían sus nombres, ¿no es cierto? Todos los elementos que están en el 1A se llaman metales alcalinos. ¿Ya? Metales alcalinos. Los elementos que pertenecen al 2A, metales alcalinos térreos. Los del 3A, los boroides o térreos. Los del 4A, carbonoides. Los del 5A, nitrogenoides. Los del 6A, anfígenos o calcógenos. Los del 7A, halógenos. Y los del 8A, gases nobles. ¿Ya? Entonces, recordando, el periodo va a estar dado por el número de capas. ¿Y quién me indica la capa? El número grande que está en la configuración electrónica. El mayor nivel me indica el periodo. Si termina en 3, quiere decir que tiene 3 capas, por lo tanto está en el periodo 3. ¿Ya? Ahora, el grupo, ¿cómo yo voy a reconocer si está en el grupo A o no? Si termina la configuración en S, pertenece al grupo A. Si termina en P, pertenece al grupo A. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a saber yo si termina en el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, hasta el 8A? Entonces, lo único que teníamos que hacer es ver. Si termina en S, el número de electrones que tiene S me indica a qué grupo pertenece. Si tiene 1, es a 1A. Si tiene 2, a 2A. Si termina en P, entonces voy a sumar los dos subniveles, S y P. Y esa suma me va a indicar el grupo al que va a pertenecer. Hasta acá, jóvenes, ¿me están entendiendo? A ver, por favor, para poder Sí, Miss. continuar. ¿Me están escuchando bien? Sí, Miss. ¿Está llegando bien la voz? Sí. Ya Más o menos, porque hay unas partes que se intercortan. Sí, pues parece que el internet está que nos juega mal, pero vamos a continuar. Ojalá que todo siga bien.
Muy bien, seguimos, ¿ya? Ahora vamos a los ejercicios. Dice, para el grupo A, hemos dicho que el número del grupo al que va a pertenecer, si termina en S, me va a indicar solamente S, cuántos electrones tiene S, y si termina en P, voy a sumar lo de S y P. Muy bien, un ejemplo. Indica el número del grupo y periodo para el cloro. Si cloro es Z igual a 17. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es la configuración electrónica. Como acá ya me están dando el número de electrones, porque Z, hemos dicho que se cumple la palabrita PES, ¿no es cierto? Se cumple la palabrita PES. Y si se cumple PES, ¿qué quiere decir? Protones igual a electrones igual a Z. Igual a Z. Por lo tanto, si Z es igual a 17, ¿cuántos electrones tiene? También va a tener 17 electrones. Ya va a tener 17 electrones. Y yo voy a trabajar la configuración electrónica con los electrones. Entonces, si Z es igual a 17, quiere decir que va a tener también 17 electrones. Yo voy a hacer su configuración electrónica y digo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos a contar. 2, 4, 10, 12, 17. Muy bien. ¿En qué termina? Su configuración electrónica termina en el subnivel P, por lo tanto pertenece al grupo A, porque hemos dicho si termina en S o termina en P, pertenece al grupo A. Ahora, digo, ¿a qué periodo? ¿Cómo habíamos dicho el periodo? Que es la última capa. Capa 3, capa 3. Entonces, pertenece al periodo 3, periodo 3. Ahora, pero el grupo A tiene el 1A, 2A, 3A, 4A, hasta el 7A. Hemos dicho, si termina en P, ¿qué teníamos que hacer? Si terminaba en P, ¿qué teníamos que hacer? Sumar P y S, P y S, P y S. Entonces, en esta configuración electrónica del cloro, termina en P. Entonces, tengo que sumar P y S. P tiene 5. S tiene 2. Sumando, ¿cuánto tiene? 7. Por lo tanto, va a pertenecer al grupo 7A. A ver, verifiquen ustedes en su tabla periódica. Vamos a nuestra tabla periódica. ¿Dónde está el cloro? Miren acá. Acá está el cloro. Ya está. Si el cloro está acá, me dice, pertenece al grupo 3. Voy. Este grupo 1, periodo 1, perdón. Periodo 1, periodo 2, periodo 3. Acá. ¿Ya ven? El cloro está en el periodo 3. ¿Ya? El cloro está en el periodo 3. Muy bien, este periodo 3. Ahora me dice grupo 7A. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 7A, ahí está el cloro. Entonces, con la configuración electrónica yo puedo indicar, sin utilizar mi tabla periódica, indicar a qué periodo y a qué grupo pertenece un elemento. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, este elemento, yo no sé qué elemento será. Voy a ver su configuración electrónica. ¿A qué periodo pertenece? ¿Cuál es la última capa en la cual se está haciendo su configuración electrónica? La mayor capa, 3. Por lo tanto, periodo 3. También debe estar en esta fila entonces. ¿Pero qué elemento será? Veo, su configuración electrónica termina en S. Si termina en S, ¿a qué grupo pertenece? A grupo A. Entonces, cuando terminaba en S, ya no tenía la necesidad yo de sumar. ¿Ah? Miren, cuando terminaba en S, ya la cantidad de electrones me indicaba el grupo. Ya no tenía que sumar. Yo sumo solamente cuando terminan en P. Pero cuando termina en S, ya no necesito sumarla.
¿no? Entonces termina en S y S1. Y si termina en 1, ese mismo número lo represento en números romanos. 1, A. Entonces, este elemento está ubicado en el periodo 3, grupo 1A, grupo 1A. Entonces, es el sodio. El sodio, dice, tiene Z igual a 11. A ver, vamos a verificar. 2, 4, 10, 11. Entonces, ¿qué elemento es? Se referente al elemento sodio. ¿Ya? El elemento sodio. Entonces, con la configuración electrónica, yo puedo identificar, sin utilizar mi tabla periódica, qué elemento químico o dónde está ubicado, en qué periodo y en qué grupo está ubicado un elemento químico. Pero estamos trabajando los elementos químicos del grupo A. Y hemos dicho, grupo A son aquellos que terminan en el subnivel S y en el subnivel P. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me están entendiendo, sí? Muy bien. Ejemplos. Determina el periodo, grupo y familia. Cuando te hablan en la familia, te piden el nombre del grupo. La familia Rojas, la familia Regalado, la familia Santiago, la familia Ramos, etcétera, ¿no? Es el nombre de la familia. Y sabemos de que los grupos, también en la tabla periódica, tenían sus nombres. Cuando te dice periodo, grupo y familia, te está pidiendo también el nombre de la familia, ¿ya? De los siguientes elementos. Del potasio, Z igual a 19. Entonces hemos dicho, lo primero que hacemos es su configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Muy bien, en esa configuración electrónica yo digo, ¿cuál es el periodo? ¿Cuál es el número o el nivel mayor? Veo que acá es 1, 2, 2, 3, 3, acá 4. Entonces, este número me indica el periodo. ¿Qué quiere decir? Que va a estar ubicado en el periodo 4. Si yo voy a mi tabla periódica, entonces este elemento va a estar en este periodo. Pero ¿cuál de ellos es? Hay tantos elementos ahí, ¿no? Va a estar ubicado en el periodo 4. Acá está el periodo 4. Pero ¿cuál de estos elementos es? Ahora vamos a verlo, continuando con la configuración electrónica. Ya está. Este número me indica el periodo. Ahora yo veo, termina en qué subnivel está terminando. ¿En qué subnivel está terminando esta configuración electrónica? Está terminando en subnivel S. Y si termina en el subnivel S, me indica que es el grupo A. Porque el grupo A va a terminar en el subnivel S. Muy bien. Pero el grupo A tiene 8 grupos. Ahora, ¿a cuál de los grupos pertenece? Veo, como termina en S, solamente cuántos electrones está terminando. Termina 1. Y ya ese 1 lo convierto en números romanos. Entonces digo, está en el 1A. Está en el 1A. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué pasó? Se volvió el Windows. Jesús. Le vi. A ver, chicos, nos volvemos a conectar con el mismo link. Ya, nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor.